Las cortinas, cerradas a cal y canto, no dejaban pasar ni un hilo de luz y sin embargo, la habitación ardía de intensidad. En el suelo yacía un corsé negro medio desabrochado, un cenicero repleto de colillas recién apagadas y sobre la cómoda, un vaso manchado de brandy y carmín rojo. La actriz no hablaba, dictaba. Reclinada en un diván, apenas cubierta por una bata abierta que no se molestaba en cerrar, no hacía el menor esfuerzo por taparse. Señaló al joven asistente, que temblaba como si hubiera entrado en la habitación equivocada. Pero no era así. Todo había sido cuidadosamente planeado. Las velas, el vinilo girando en silencio, el espejo colocado justo enfrente de la cama. Y el ventilador apagado porque, según ella, el aire distraía del instinto. Había dejado instrucciones precisas, nada de flores frescas, solo pétalos secos. Las sábanas debían ser blancas, pero arrugadas, como si ya hubieran sido usadas. Exigía que la habitación pareciera una escena a punto de estallar. Y cada vez que gritaba, acción, no era para las cámaras. Era el comienzo de algo que nadie, ni siquiera sus amantes más obedientes, podía predecir. Porque en el viejo Hollywood, muchas actrices sabían actuar, pero en la cama, ellas dirigían. Dormía apenas 2 horas por noche. El resto del tiempo lo dedicaba a leer poesía para adultos, preparar infusiones con nombres impronunciables y convocar amantes como si estuviera eligiendo actores secundarios para una obra que nunca terminaba de escribir. Decía que el deseo era una fiebre que no podía esperar hasta el amanecer. Tenía un vestuario exclusivo para las horas después de la medianoche, batas de seda transparente, capas con capucha, guantes de encaje sin dedos. En su cama, exigía un silencio absoluto, pero no por timidez. Quería escuchar el ritmo exacto de la respiración ajena, los crujidos del colchón, los latidos desacompasados del corazón. Si alguien suspiraba fuera de tono, lo corregía. Uno de sus amantes, un poeta que llegó borracho, acabó llorando después de que ella lo dejara solo, desnudo, encerrado con un espejo y una nota. Vuelve cuando sepas interpretar lo que quieres sentir. Murió joven. Algunos decían que fue por las drogas, otros culpaban a demasiadas escenas sin finales felices. Nada en su habitación era casual. Los cojines estaban dispuestos en forma de cruz, las velas alineadas según las cartas del tarot. Sus amantes entraban como si cruzaran un escenario maldito. Sin hablar, sin contacto visual directo, sin perfume barato, Ola supervisaba cada detalle. Una vez, hizo que un amante repitiera su encuentro porque la música no coincidía con el momento en que ella pensaba gemir. Pedía guantes negros, zapatos puestos y que un piano tocara el liebestod desde la habitación contigua. No permitía que la tocaran a menos que antes le recitaran un poema. Si el poema no era lo suficientemente bueno, la puerta se abría. Y el amante, como muchos antes, se marchaba sin entender si lo que acababa de ocurrir era un rechazo o simplemente una audición fallida. Decían que Mark aún permanecía en sus suelos, donde cada escena se había ensayado hasta el extremo de la obsesión. Ella era fuego, pero no uno cálido, un incendio. Lupe no amaba. Atacaba. Exigía altas temperaturas en la habitación. Ventiladores apagados, luz roja tenue y una botella de tequila en la mesilla de noche, aunque no siempre la bebía. A veces solo la usaba para mojar los labios de su pareja. Le gustaban los actores musculosos, pero no por su físico. Decía que aguantaban más tiempo antes de rendirse. Una vez hizo que un director extranjero leyera sus propias críticas mientras ella montaba su espectáculo privado sobre una alfombra de piel. Nadie supo realmente lo que ocurrió aquella noche, solo que al día siguiente, él no podía mirar a nadie a los ojos en el set. Lupe siempre decía que el cine era una mentira, pero la cama no, y por eso, en la cama, dirigía sin guión, pero con todos los efectos especiales. La rubia platino tenía fama de devoradora de hombres, pero lo que ocurría tras sus puertas no tenía nada que ver con escándalos fáciles. Era un teatro íntimo, donde cada objeto tenía su papel. En la habitación, siempre tenía que haber hielo en una cubitera de plata, una radio antigua encendida sin volumen y un aroma dulce flotando en el aire, una mezcla de gardenia y sudor fresco. Pedía leche caliente de antemano, no para beberla, sino para olerla. Decía que le recordaba a la infancia o a sueños que la dejaban temblando. Sus amantes no podían usar palabras como amor, cariño o novia. La única frase permitida era, lo que tú digas, hazlo. Tenía una cama con un espejo en el techo, no por vanidad. Afirmaba que necesitaba verse a sí misma para creerlo. Una vez, un productor intentó besarle los pies. Ella lo detuvo, susurrando, si no sabes cómo mirar a una diosa, no te arrodilles. Al día siguiente, él abandonó el proyecto. Nunca se quitaba toda la ropa de una vez, todo ocurría en secuencia. Primero los guantes, luego el sombrero, después un largo silencio en el que no pasaba nada hasta que pasaba todo. Insistía en que su cama estuviera cubierta con terciopelo azul oscuro, aunque sabía que eso le provocaba alergia. Le gustaba estornudar antes de hacer el amor, decía que rompía la tensión y dejaba a su pareja en desventaja.
Exigía discreción a sus amantes, pero también una actuación teatral. Muchos la describían como fría y distante, como si todo fuera solo un ensayo. Pero quienes cruzaban su puerta conocían otra historia. Les hacía repetir frases como si fueran líneas de un guión, corrigiendo su tono, las pausas, la respiración. No buscaba placeres, perseguía escenas perfectas. Y si no se emocionaba, terminaba la noche con las luces encendidas y un gesto que lo decía todo. El espectáculo había terminado. Afuera, la mansión parecía un templo en ruinas. Dentro, era un escenario para una ópera maldita. Las cenas comenzaban en silencio, y los invitados recibían máscaras al entrar. Nadie hablaba. Nadie hacía preguntas. Cuando Ala elegía, simplemente tomaba a su acompañante de la mano y lo conducía a una habitación donde nada era lo que parecía. No solo quería hacer el amor, exigía una interpretación. Una vez, hizo que un escritor improvisara un monólogo sobre la traición mientras ella se desnudaba sin mirarle. Cuando terminó, ella lo abrazó exactamente durante 1 minuto y luego lo echó. A otro, un joven pianista, le hizo jurar que debía tocar un nocturno entero mientras ella le rodeaba como una sombra, olfateando su cuello y tomando notas en un cuaderno. Esto no es lujuria, dijo una vez, es arquitectura emocional. A la mañana siguiente, todo volvía a estar en orden, como si nada hubiera ocurrido. Pero, sin duda, las paredes lo recordaban. No necesitaba ser deseada, necesitaba ser resistida. A los 60 años, tenía más energía que cualquier veinteañero y más normas que un manual militar. Su primera exigencia, hazla reír. Si no conseguías sacarle una buena carcajada en los primeros 5 minutos, la noche no ocurriría. Su camerino tenía un columpio reforzado, no como un capricho infantil, sino porque decía que el vaivén activaba su inspiración. A veces pedía a sus acompañantes que la siguieran en una breve coreografía con música en directo. Otras veces, les hacía improvisar un número de vodevil, chistes malos incluidos. La excitaba lo absurdo, lo burlesco, lo impredecible. Un doble de acción que una vez pasó la noche con ella en su suite contó que tuvo que vestirse de vaquero y recitar poesía cursi mientras ella comía helado, desnuda, encima de un piano. No soy mujer, decía Mai, soy un espectáculo portátil. No pedía flores, ni bombones, ni palabras dulces. Quería testigos, literalmente. A veces, sus encuentros incluían a una tercera persona que no participaba, solo observaba. Decía que eso la hacía sentirse más viva que en cualquier estreno. Su cama estaba dispuesta como un plató de cine. Sábanas rojas, luces de camerino y una silla colocada estratégicamente a los pies del colchón. Para los críticos, bromeaba, pero no era una broma. Los rumores más extraños la rodeaban como moscas alrededor de un foco, que exigía aplausos después, que una vez se puso una máscara de payaso durante un momento íntimo solo para ver si la otra persona podía mantener el tipo. Cuenta la leyenda que un famoso galán huyó de su habitación envuelto en una sábana, descalzo y llorando. Cuando su doncella le preguntó qué había pasado, Clara simplemente respondió, no sabía improvisar. Me aburrió. Antes de cada cita, hacía una llamada encriptada. No era un mensaje coqueto. No era una invitación a programar. Afirmaba que si alguien no entendía el juego, no merecía la función. Eddie no era solo la actriz más bella de su generación. También inventó un sistema de comunicación secreto, pero sus códigos no eran solo para tiempos de guerra. En la intimidad, aplicaba todo. Sonido, ritmo, frecuencia. Cada noche era un algoritmo diferente. En su tocador, guardaba una libreta con diagramas, bocetos de cuerpos y flechas, como si planeara operaciones tácticas. Nunca dormía 2 noches seguidas en la misma cama, ni con la misma persona. La rutina mata más que el tiempo, solía decir. Pedía que se apagaran todas las luces excepto una lámpara roja apuntando directamente al suelo. En ese punto, sobre una alfombra. Todo nos sucedía allí, como si la cama fuera solo un señuelo visual. Prefería lo inesperado, lo incómodo, aquello que nadie se atrevía a repetir. Nadie tocaba su cepillo, nadie tocaba su espejo, nadie respiraba cerca de sus toallas. Joan era obsesiva, pero no por vanidad, sino por control. En la cama, ese control se convertía en ritual. Las almohadas debían colocarse en forma de cruz, el cuerpo completamente limpio, perfumado con jabón de avena sin aroma, y la música, invariablemente, tenía que incluir cuerdas graves. Nada de risas, nada de gemidos. El placer debía sentirse, no oírse. Una vez, uno de sus amantes encendió un cigarrillo después. Ella lo apagó en la colcha, le miró a los ojos y dijo, esto no es una película. Era una escena eliminada. Días después, él desapareció del estudio sin dejar rastro. Joan no quería amor. Ella quería perfección, y cualquiera que se desviara del guión era eliminado del reparto. Parecía frágil,
como una de esas figuritas de porcelana que nadie se atreve a tocar, pero detrás de la puerta la historia era otra. Pedía que en la habitación solo hubiera una bombilla encendida, apuntando a una pared blanca. Sobre esa pared proyectaba sombras, no películas, sombras. Jugaba con la luz y los cuerpos como si todo fuera una ilusión. Pedía a sus amantes que hablaran en voz baja, como si confesaran algo prohibido. No le gustaban los besos, le gustaban las promesas rotas. A veces les hacía desnudarse lentamente, no para sus ojos, sino para que sus siluetas bailaran en la pared. Una vez hizo que un actor famoso escribiera su fantasía más oscura en la espalda de un fotógrafo y luego la quemó mientras la leía. No me emociona que me desees, dijo. Me emociona que no sepas qué hacer con ese deseo. Lo primero que pedía era que las ventanas quedaran abiertas, incluso en invierno. Decía que necesitaba oír respirar a la ciudad para sincronizar su cuerpo. A veces, colocaba una copa de vino en cada esquina del cabecero de la cama, no para beber, sino como símbolos. Los puntos cardinales del deseo, murmuraba. Nunca permitió que nadie la desnudara. Cada prenda se la quitaba ella misma, con gestos lentos y teatrales, como si la intimidad fuera una obra de teatro para una sola actriz. Una vez, exigió a un joven dramaturgo que recitara el monólogo final de su obra mientras se arrodillaba sobre pétalos secos. Cuando él tartamudeó, ella se levantó, envolviéndose en una sábana como una diosa griega decepcionada, y dijo, la pasión no tolera errores de dicción. Al día siguiente, él abandonó su carrera. Miriam no buscaba compañía, buscaba devoción teatral. Tenía fama de dulzura, de elegancia en el hablar, de movimientos gráciles. Pero en la oscuridad de su habitación, lo que exigía era de una precisión brutal. Antes de cada encuentro, dejaba una partitura musical sobre la cama, notas sin letra, silencios marcados en rojo. Decía que el cuerpo era un instrumento, y que quien no supiera tocarlo debía quedarse en el coro. Insistía en que no le hablaran en inglés, sino en francés o italiano, aunque muchos amantes no supieran más que unas pocas palabras. Eso no importaba. Lo que importaba era el tono, el susurro, la emoción de no comprender del todo lo que se decía. En una ocasión, escribió con pintalabios en el espejo, no quiero que me desees. Quiero que te pierdas. Cuando su acompañante le preguntó qué significaba, ella lo giró hacia el espejo, le besó el cuello y desapareció de la habitación. Lo dejó solo, en silencio, con su reflejo temblando. Su rostro angelical ocultaba tormentas. Le fascinaban los objetos que nadie asociaría con el placer. Un guante de cuero gastado, una silla de barbero, una cuerda de terciopelo. Cada noche presentaba un inventario diferente. Tenía un baúl en su armario, lleno de recuerdos teatrales, máscaras, relojes de arena, fotografías recortadas de revistas extranjeras. Antes del primer roce, pedía a su pareja que le leyera una historia, susurrándole al oído. Podía ser una fábula infantil, un cuento de hadas oscuro o un texto religioso. Le encantaba sentir cómo su voz temblaba al adentrarse en territorios ambiguos. A veces, lloraba al final no por tristeza, sino porque decía que era la única manera de saber que la escena realmente había alcanzado su clímax. Una vez pidió a un amante que rezara con ella antes de tocarse. Cuando él se negó, ella le acarició suavemente la mejilla y dijo, no todo el mundo está preparado para ver a Dios a través de la carne. Y mientras el mundo los recordaba por sus ojos, sus vestidos o sus escándalos públicos, lo verdaderamente inolvidable permanecía encerrado en los rituales que exigían en privado. No era lujuria, era control, era arte, era poder. ¿Y tú? ¿Cuál de estos secretos crees que nunca debería haber salido a la luz y cuál simplemente no podía permanecer oculto en las sombras?